Previo en diciembre tenemos un campeonato del mundo sub-21, que este torneo exactamente sirve para esto. Vienen 5 selecciones de chicas y 4 de chicos, en la que van a preparar un torneo, un campeonato del mundo, un torneo muy importante para ellos. Además, como se ha dicho muchas veces, aquí tenemos también jugadores y jugadoras que han jugado Juegos Olímpicos, no solo con España. Muchos de los jóvenes talentos, sobre todo de los mejores jugadores, han estado recientemente con sus selecciones en los Juegos Olímpicos. De hecho, todas las selecciones han sido olímpicas en su versión senior. Entonces nada, vienen aquí los chicos, los que van a ser exactamente seguramente en Tokio los futuros olímpicos. En primer lugar, situar a Valencia en el mapa de los grandes organizadores de eventos a nivel nacional e internacional, y en segundo lugar, evidentemente, es un escaparate precioso, ¿no?, de poder demostrar todas las posibilidades que ofrece Valencia, ya no solo como organizadora, sino como ciudad, para venir a pasar un fin de semana, pasar unas vacaciones, etcétera. Y la verdad es que es un lujo tener aquí, poder contemplar equipos de selecciones nacionales y de otros países, y con el encuentro que tuvimos antes de los Olímpicos también fue un lujo tener aquí a las mejores selecciones, que además luego tuvieron medalla en los Juegos. Valencia lo recibe con los brazos abiertos, tiene un impacto importante para la ciudad, y la elección de Valencia es porque tiene buenas instalaciones y también porque la Federación hace un excelente trabajo.